Y arrancamos, y lo hacemos como siempre, desde la taberna del Andaluz de Cádiz, la Cuesta Jabonería. Y en este tiempo, ya lo saben, que va desde que termina y acabamos nosotros con el repaso del Falla, hasta que empezamos con las previas de las agrupaciones que se preparan para el concurso, pues traemos muchas cosas de lo más florido y granado, gente que cumple aniversario, agrupaciones míticas, y hablamos de una de ellas, ¿no? Pues Marín. sí, Manolo, nosotros en este tiempo un poquito de todo. Y hoy agrupaciones míticas, agrupación que como falta José Antonio Rivas, pues podemos hablar de cajonazos porque se confirma que desde que él ha sido jurado no se moja en estos temas. Así que vamos a hablar de uno de los cajonazos, por no decir el cajonazo del carnaval. Nos vamos a ir hasta el año 86. Eso es porque antes las cosas se preparaban más tarde, pero quiero decir que en el próximo concurso, en 2016, se cumplen 30 años de esta mítica agrupación. Digo que se prepara más tarde. Vamos a preguntarle y saludar ya a nuestro invitado, Paco Rosado. Muy buenas. ¿Qué hay? ¿Cómo estáis? Gracias por estar aquí con nosotros en Carnaval y Punto. Vale, hombre. Que te decía que antes se preparaban las cosas más tarde, ¿no? Quiero decir, que no me imagino yo que a estas alturas de la época del año 85 estuvierais ustedes ya ensayando, No, ¿no? normalmente esperábamos que se nos secara el bañador. Es lo que se esperaba siempre, que ya el bañador está sequito. Yo no he hecho una música antes de octubre, nunca. Y entonces, bueno, pues eso era lo normal. Hay gente que es más, un poquito más, yo qué sé, más inquieta y empieza antes, pero ahora es demasiado. Ya es que en marzo ya se está hablando, ya se están formando grupos, ¿no? Ya los autores van al Falla y este chaval me interesa y ellos están buscando ya y enseguida lo pillan. No, en aquella época estábamos más tranquilizados, no se nos iba la vida tanto en esto como ahora. ¿Eso es bueno o es 30 malo? años, ¿eh? No, entonces, ese nervio que hay ahora y que entonces no lo había, ¿es bueno o es malo? Pues no lo sé, pero te quita tiempo de otras cosas, ¿eh? Y te quita tiempo de lo primordial, que es vivir. Entonces, esto es una afición y como afición hay que darle el sitio que se merece, el sitio que tiene, pero esta preponderancia que ha cogido a esta hora, esto ya es demasiado, a mí me asusta un poco, ¿no? Que es que ya no hay un niño que al nacer, para que sea gaditano, tiene que ser capillita y del Cádiz y del carnaval. Y parece que el que no le gusta ninguna de esas cosas no es de Cádiz y eso es peligroso. Que decíamos 30 años, decía Edu al principio, cajonazo o el cajonazo, con la perspectiva que da el tiempo, ¿tú cómo lo ves, Paco? Después de 30 años, ese cajonazo, ¿lo entiendes mejor? ¿Sigues sin entenderlo? Igual, ¿no? Igual, de la misma manera, ni mejor ni peor. Me sentó mal y me sienta mal en la misma medida. Ni ha crecido, ni nada. Porque, entre otras cosas, privó. En aquella época ya estaba la televisión, ¿no? La televisión, quiera que no, nos ha marcado. Nos ha marcado para bien y para mal. Pero para mí, para mal siempre. Pero bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y una de ellas es que lo que no salía como ya la gente se acostumbraba a grabar la final, lo que no salió en la final se recuerda menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay chirigotas nuestras. Para mí, los carreros, por ejemplo, no es tan buena como los cubatas, mientras que la gente las recuerda más, ¿no? Incluso más que los cruzados. La chirigota que más gente recuerda, lo digo porque lo digo por la calle, los carreros, los carreros que más se recuerda, mientras que no era la mejor. Para mí incluso, vamos, yo quería presentarla como comparsa, porque me parecía que no tenía gracia, esa chirigota me parecía que no tenía gracia. Y después de 4 años, entrando en la final, que llegan esos cubatas, tú decías que no lo entiendes. ¿Tú ves que había algo más o no? En el carnaval, cuando alguien se queda fuera, ¿hay algo más o simplemente que no le gustó, que no la entendió? Al jurado me refiero. No, en esa época sí, en esa época estaba, vamos, en ese año. No, ese año fue preconcebido, ¿no? Mi hermano siempre lo cuenta, es una historia ya muy contada, pero, y después sí, después yo me he dado cuenta que sí, que fue un poquito preconcebido. Nosotros nacimos un poco transgresores, el carnaval es transgresión, está claro, ¿no? Pero nosotros nacimos transgresores en cuanto a contra la Federación de Peña, que tenía mucha fuerza, nos metíamos mucho con él. El primer año ya hacíamos un paso doble hablando porque lo que nos gustaba era la calle, y la calle no existía, hubo que reinventarla, ¿no? Y la reinventamos, y de lo que yo me siento muy orgulloso, más que de las buenas agrupaciones que según dice la gente hemos hecho, yo de lo que más me siento satisfecho es de haber reinventado la calle, de haber descubierto
para la gente un filón. Aquello era la escalera de correo, lo inventamos nosotros. Y eso te llena un poquito de orgullo, ¿no? Y más que eso, y por eso te decía que Sí, que fue preconcebido. Que nosotros nacimos ya transgrediendo a lo que estaba ya preconcebido. Las entradas se les daban a la Federación de Peña y ellos son los que la distribuían, cuidado, que eso era muy fuerte, que no se ponen a la venta en taquilla como ahora. Ahora se exige mucho y está bien que se exija, más se tiene que exigir, y ahora nos quejamos porque se ponen en internet, pero es que en aquella época se le daba a la Federación de Peña y ellos son los que las vendían, ¿no? Y entonces contra eso nosotros nos plantamos ahí y nos metimos con ellos. Entonces nos pusieron los puntos y fueron un poquito hasta que buscaron la ocasión de ahora va a ser. 30 años después, Paco, el grupo, ¿no?, con gente del carnaval que sigue vinculada de una u otra forma al mundo del carnaval, ¿seguís hablando de ese cajonazo entre vosotros? Caracol, Gómez, vosotros no habláis, ya lo tenéis olvidado, nosotros, ¿no? Está el dolor interno, pero no... No, hablamos y ahora hablo yo un poquito más, porque como estamos haciendo una antología, hablo un poquito más con el que yo más veo, pues, mi compañero Manolo, que estaba en un grupo, no sé si habéis visto alguna vez, Los y Dos son cinco, un grupito que teníamos, pues ese amigo mío y yo, que éramos de la chirigota, y hablamos, pero hablamos como cualquier aficionado de las coplas, qué bonito aquello, ¿te acuerdas? O de los días de cuando cantamos en tal sitio o en tal otro, ¿no te acuerdas cuando fuimos a tal sitio? Esas cosas sí, cuando estuvimos con Serrat, y esas cosas sí hablamos, pero otra del cajonazo no. Y entonces, cuando el día de la noche de los cuchillos largos quedáis fuera, ¿cómo reaccionasteis? ¿Sabiendo que iban o intuyendo que iban a por vosotros? Sí, yo ya lo sabía del primer día. No lo sabía, pero me lo imaginaba. Se veía, se notaba en el ambiente, se notaba, en el falla, se notaba. No sé, me encontré a mi hermano Emilio, digo, ¿tú notas algo raro? Y dice, yo sí. Y mi hermano escribió una carta al director, con otro nombre, ¿no? Hablando de eso. ¿Y fue publicada? Sí. ¿Qué pasaba? Y se notaba algo raro. Pero después en esa final, Paco, os lleváis el palo de que no pasáis, pero yo no sé si lo pasasteis peor. En parte se pasa bien, pero también yo recuerdo esas imágenes enfocando al palco y llorando a poco tendido, cuando las momias cantan una letra, en la presentación, los tontos de capirote también, ¿no? Yo me equivoqué, yo no tenía que haber ido, me hubiera quedado en mi casa viendo la tele y ya está. Pero fui para ver cómo estaba el ambiente y desde la calle hasta adentro y fue fuerte, ¿eh? Y bueno, pues esa noche yo recibí la gran satisfacción de verme arropado por el público, pero también el ver que casi por culpa nuestra se había formado todo aquello. Fue una final trágica, ¿eh? Aquello se escuchó poco, la gente, algunos se descargaron con otros que no tenían nada que ver con aquello, ¿comprendes? Y coros contra coros, y después algunos que aprovecharon ya metieron en el saco agrupaciones que ni merecían estar en la final, y yo, bueno, ¿verdad? Venga, la metemos en el saco, ¿no? Ya como el jurado se equivoca, pues se equivocan todo, ¿no? Y eso, había uno de una, bueno, no lo voy a decir, de una agrupación... Ya prescrito, Paco. Ya prescrito, puedes decir lo que quieras. Uno que quería degollarme, vamos, y llevaba... Entonces no lo digas. y llevaba el arma, me lo enseñaba. Yo estaba en el escenario, en una emisora, porque Radio Nacional, porque había un compañero... Espero que no sea el que te quería degollar, Paco. No es el que te quería degollar, ¿no? Dile que más tarde. Había un amigo que había estado conmigo, vamos, que yo estaba trabajando en Radio Nacional con Paco, estuve un tiempo en la emisora, y había un amigo que yo le prometí que todos los años iba a estar con él comentando las agrupaciones, ¿no? Era eso. Y entonces fue a buscarme y dice, ¿me prometiste? Digo, sí. Y claro, y era el momento en que estaba cantando la agrupación. y entonces el muchacho... me enseñaba el arma. Yo estaba allí con él y tuve que llamar a la policía para que me sacara. Si esa chirigota, Paco, la ubicamos en el tiempo hoy en día, ¿tendría más bolos que cualquier agrupación de las que había pasado a la final, como ahora pasa con el premio Cajonazo, ¿no? Que sí que existe como sí, tal? Creo que sí. Yo de esta chirigota, cuando hablo de ella, presumo. Lo siento, yo
no lo puedo remediar. Yo nunca presumo de las cosas que he hecho, bueno, de mis hijos, ¿no? Pero esta chirigota siempre presumo de ella y siempre digo que la mejor chirigota de la historia. Siempre lo digo. ¿Por qué presumo de ella? Porque la parte esencial de la chirigota, que es el humor, no me pertenece a mí. Y entonces puedo presumir tranquilamente, y presumo de Gómez, presumo de Emilio, y algunos que Rocha hizo algunas cositas. Y eso, entonces, yo soy responsable de la música del pasodoble, como siempre, y de, no sé si 6, 7 pasodobles. Después, Rocha hizo algunos pasodobles más. Soy responsable de engarzar el popurrí, como siempre, las músicas del popurrí, yo las voy. También hay aportaciones por fuera. Mira esto, ¿no? Bien. Pero la gracia del popurrí y la gracia de los cuplés, que los cuplés llevamos por lo menos 12 cuplés. Y para ganar a esa chirigota hay que juntar por lo menos 5 chirigotas. ¿Cuplés mejores que eso? Claro que habrán salido, pero sueltos. Ahora, una baraja de cuplés de esa categoría, y lo digo, vamos, de verdad, de esa categoría, hasta ahora no ha sido posible. Hay que coger 5 o 6 chirigotas, vamos, de 2 cuplés tuyos, 3, para tener esa... Y para popurrí exactamente lo mismo. Incluso, bueno, para ganarle el popurrí de los cubates hay que coger de los cruzados. O sea que, ¿verdad? Que es lo que te iba a decir precisamente de ese popurrí, que quizás por no llegar a la final, no llegar a la tele, claro. o el popurrí de del Romualdo, eso no había quien lo superase, incluido los cubatas. Bueno, ya te he dicho que a mí hay gente que me dice que el de los cruzados, que el de los carreros, es el que más les gusta. Más que el de los... No, pero no habla de agrupación, habla de popurrí solo, también incluso el de los carreros. Sí, incluso eso. Pero claro, es que ese salió también en la tele y el de los cruzados no. ¿Comprendes? Esa es la cosa, que la gente, desde que empezó a grabar la gente, es lo que hay, ¿no? Lo que está grabado. Por eso te digo, yo presumo de esa chirigota. Hablando de popurrí, tú que eres gran defensor también de los popurrí con músicas que se cogen y se modifican las letras para... Sí, eso. Que es la base del popurrí en definitiva en carnaval. ¿Cómo ves lo que se está haciendo ahora con tantas músicas? No me gusta, no. No me gusta, además me parece siempre el mismo. Yo escucho un popurrí de una comparsa y me parece que es el mismo que escuché ayer. No veo diferencia. Y primero que además el popurrí, las músicas es un regalito que tú le haces, porque aunque no te esté gustando, pero está, ay, ¿qué canción es esta? Y te entretiene con eso, ¿no? Ay, esta canción la conozco yo. Mira, cuando la vas a decir ya ha pasado, ¿no? Viene la siguiente. Pero estás entretenido con eso, por lo menos. Y si la letra es buena, pues... No, además no es popurrí. Popurrí tiene que ser así. Lo otro es suite, lo otro no es se puede impugnar si quiere alguien, ¿no? Impugnarlo, porque no se llama popurrí eso. Claro, por definición, ¿no? Claro, una música que tú hagas es una música tuya. Al ser tuya no es popurrí, popurrí es que es mezcolanza de... Es muy largo de explicar de dónde viene. Paco, y después aunque seguiremos hablando de los cubatas, pero ese cajonazo fue el principal motivo a lo mejor para que el año siguiente no saliese, o eso estaba decidido. No. No tiene nada que ver, ¿no? No, aunque lo parezca. Emilio y Gómez son muy... lo mismo que tienen de inquieto lo tienen de que se cansan pronto, de inconstantes, ¿no? Son muy constantes. Entonces, por ejemplo, los cruzados, lo hicimos los 4, ¿no? Y el caracol, los cruzados, los segatos también. Los llaveros ya no estaban. Los llaveros ya no estaban ellos. Entonces, nos ayudaban, ¿no? Emilio, un par de cuplecitos, el Gómez, vale. Pero ellos no estaban, el popurrí, ellos no intervinieron en nada. Los llaveros, nada. Después que viene de eso, los carreros, igual, los carreros no estaban ellos. Hacen 2 o 3 cuplecitos, además sí, pero siempre son los mejores, ¿no? Pero en la elaboración, en el trabajo constante, en eso no estaban ellos. O sea que el cajonazo no fue lo que hizo el año que viene, no sabemos. Claro, entonces después de los carreros, el Gómez me dijeron, Quillo, vamos a hacer una chirigota, vamos a darle un cambio a esto. Vaya a participar y vamos a hacerlo, el Gómez Emilio. Y vamos a hacer algo, pero vamos a dejarnos ya de miseria, porque hasta ahí el llavero, el pobre mío, era
un paria de la sociedad, y el carrero de la Alianza con los parches en el culo, ¿no? Dice, Guillo, vamos a buscar, mira, y como ahora viene lo del 92, ves tú, el 86, Guillo. Ahora va a venir lo del 92, pues vamos a hacer algo americano, pero tú sabes, y ya empezamos a darle vuelta al coco, y el personaje del popurrí ya no es el desclasado que era el llavero que a mí me gustaba más, ni tampoco era el porejito que le dan coba, ya era de clase media, está bien, lo que pasa es que le gustaba los vasos por la noche, entonces de esos después yo me he encontrado muchos en el bar, cuando yo tenía el bar, pues, decía igual. Como le gustaba los vasos, nosotros vamos a aprovechar para darle una un copa brindis y una copla, coplita, y un saludito. A ver qué sale por eso. Venga, Primitivo Collante, nuestro amigo Primitivo Collante, un saludo y dale al play, a ver qué sale por ahí. Vamos a darle, ¿Y ya bebido antes de tiempo? No, eso está para bebérselo, Paco. Y seguimos en la taberna del Andaluz de Cádiz, en la Cuesta Jabonería, y seguimos con Paco Rosado hablando de los cubatas, que el año que viene pues se cumplen 30 años, esa mítica agrupación. Hablábamos con Paco de ese descanso que se tomaron el año siguiente. No fue una pataleta, ¿no, Paco, el descanso del año siguiente? No, estaba explicando que no fue por eso. Era porque la inconstancia de ellos dos, y sacamos los cubatas, y bueno, ya definimos el personaje, el de clase media, para distinguirnos ya un poquito de estas cosas al público casi no trasciende. Y bueno, y al año siguiente, que yo que vamos a seguir, y dice, hermano, no te lo gana. Y el otro dice, no te lo gana. Y ya se quedó la cosa. Pues yo tampoco. Y te decía que, aparte de buena agrupación, que lo era, ¿no? Y que tú dices que, incluso dices que es la mejor, ¿no? De la historia, piensas también que también puede ayudar un poco ese componente de que la agrupación que se queda fuera, la gente le da más cariño, ¿no, Paco? Incluso hay algunas que a lo mejor, que hay casos también, que no quiero nombrar, que hay agrupaciones que han ido haciendo un buen concurso y la gente la coge bien, pero quizás la final le queda demasiado grande y van a por ella. Claro, es verdad que ocurre. Nosotros tuvimos esa suerte, ¿no? La calle fue impresionante para nosotros. La calle, la final, nosotros no salimos en la final, pero estábamos en la final. Entonces eso trascendió mucho a la calle. Y en la calle ya nos esperaban, ¿no? Además, en la calle pudieron escuchar el repertorio, ¿no? Que el repertorio era muy digno. Y aquello fue de verdad impresionante. A donde íbamos, iba gente con nosotros. Y sí, y después, aunque nosotros siempre hemos rechazado contratos porque no nos gustaba mucho, éramos más de aquí. Cuando eso de ahí fuera lo teníamos un poquito más de segundo plano. No era primordial para nosotros. Pero bueno, también hemos ido a muchos contratos. Los cubatas fue exagerado. Los cubatas nos llamaban de todas partes, y recuerdo que la noche que cantaron Terror Terrorífico al año siguiente, Terror Terrorífico, que era el 87, lo estábamos escuchando nosotros, la radio y la línea, cantando con los cubatas. Lo estábamos escuchando, que había una elección de ninfa o yo qué sé, ahí en la línea, allí lo estábamos escuchando en un transistor. ¿Cuál es el pozo que queda de esa chirigota, de los cubatas, de los cruzados? Cosas que veas en el carnaval de hoy en día, Paco, que digas, eso lo inventamos, entre comillas, nosotros. No creas. Yo no veo nada de nosotros. Del Valle sí veo cosas. Pero de las chirigotas nuestras, lo único que veo es hombre, el pito aquí colgado. Que eso lo inventamos nosotros. Porque antes se llevaba en el bolsillo, ¿no? Pero nosotros no teníamos bolsillo los cruzados y llevábamos el escudo, las pumaderas. Y un día dice Romualdo, ¿qué vamos a hacer con el pito, eh? Digo, que yo no lo colgamos aquí, una medalla. Y al día siguiente con mi hermano, un rollo de lana, fue repartiendo y ahí se quedó. ¿Y lo dices para bien o para mal? Que no quede nada de esa chirigota. Bueno, no, lo digo como dato histórico. No veo yo que haya quedado nada de nosotros en... Hombre, cuando nosotros salíamos, las chirigotas cantaban de otra manera. Un poquito menos afinadas. Y nosotros, a nosotros nos decían que éramos chiriparsa.
¿no? Porque afinamos un poquito más, ¿no? Pero tampoco, y la forma de cantar nuestra, a mí me gusta más las de la clásica. Yo no conseguí el sonido de la chirigota de Manolo Santander, yo eso no lo he conseguido nunca. Y ese es el que me gusta a mí, y no lo he conseguido, ¿no? Entonces, él deja más ese estilo, ha quedado, o sea, Fletilla, ha quedado, más que nosotros, ¿no? Porque las demás, bueno, cada una suena de una manera. Hay muchos estilos, quedó mucho más el estilo Momia, ha habido más que el estilo nuestro, ¿no? Esa manera... Hablaba antes de que no erais muy amigos de ir a contrato, sin embargo, algunos ibais, ¿no? Y cuando no había tantas televisiones, yo recuerdo, no sé, Gente Joven solíais aparecer, ¿no? Habíais ido alguna vez. Fuimos 2 veces. El anuncio de la pintura, ¿no? Del Titan Lu también, o sea, que tuvo su repercusión nacional, ¿no? Sí, claro. Pese a no haber tantas televisiones como hoy en día, claro. ¿no? Que tiene más mérito, quiero decir, ¿no? Esa repercusión, bueno, ¿no? Ya, si lo miramos, Tanto la agrupación como el Carnaval de Cádiz, quiero decir, sí, ¿no? La repercusión. Eso sí, que en Gente Joven, que hubiera una chirigota, eso fuimos 2 veces, no, fuimos una vez con los Llaveros Solitarios, a Gente Joven, y fuimos a un programa que se llamaba Usted, por ejemplo, que lo llevaba el Torre Iglesias, a ese programa que fuimos con los Segatos con botas. Pero antes allí teníamos la ropa, antes que el Falla. Parece que salía después. Ajá. Y el anuncio de la pintura que decíamos y el también, anuncio de ¿no? la pintura que hicimos en Medina, que ya era con los carreros, con los carreros solitarios. Después Los carreros alianza. Los carreros alianza. Después de ese descanso que hemos hablado, los conquistadores de la trastienda de Casa Crespo. Os juntáis otra vez, decís vamos a salir, sí. Y notabais la presión o que la gente, por aquello de ese sabor que se quedaron con los cubatas y un año de descanso, esperaban algo más, o cómo fue, Paco? Se notaba primero eso que hemos hablado antes de que la pataleta, ¿no? De que nos habíamos retirado por una pataleta que no fue tal, y entonces va otra vez, y eso sí se notaba, pero bueno, no había ni a favor ni en contra, simplemente una agrupación nueva. Mira, sale ¿no? Es mejor que te esperen. No nos dedicaron 2 páginas del diario como algunos autores. Es mejor que te esperen o que no te esperen, Paco, para volver. ¿Qué? Cuando vuelves es mejor que te esperen o que no cuando vas al Falla. Hombre, pero cuando te esperan también hay una reacción de la misma medida. Si no pasa nada, está bien. Ahora, si hay un grupo que te espera con ansia, entonces hay una reacción siempre en contra. ¿Y yo? ¿Que vuelve Martínez Ares? ¿Otra vez el carajo ese? O sea, siempre hay una... porque la gente es así, la gente es chunga. Y después de esos cubatas, ¿era un grupo cerrado o había gente que opositaba y llamaba a la puerta? Yo quiero, dejaba los currículums, entre comillas, currículum carnavalesco, para salir con vosotros. Sí, ¿o no? pero tampoco mucho, Tampoco mucho. Porque yo recuerdo que después Javier Osuna se incorporó en la trastienda, ¿no? Sí. Que no era habitual del grupo no era habitual, vuestro. Pero no me acuerdo por qué fue. Javier Osuna y Bosco. Sí, ese año fue bueno, que es que no salía el guitarra. Juanín no salía. Pero eso, ¿os llegaban currículum para salir o no? No vaya a creer. No sé, a lo mejor que yo tengo fama antipático y ahí no te vas a hacer cabilla. Pero yo tuve que buscar... ¿Pero es la fama merecida o no, Paco? ¿Qué? ¿La fama es merecida o no? Sí. Yo tuve que buscar, pero por la calle, mi cuñado y yo, para los llaveros, Los llaveros no iban a salir. Eso, sí, no sé si lo sabéis, lo hicimos en 28 días. La chirigota. Los llaveros no iban a salir. Y mi padre se había muerto, y entonces en la chirigota, mi hermano Emilio, mi hermano Jesús, mi hermano Chico y yo, 4 rosados, ¿no? Si no era uno, era el otro, se acordaba que mi padre se había muerto en septiembre, ¿no? Entonces no íbamos a salir. Y fue José María Jurado el que... pero ya Caracol se había ido un coro, y el grupo no estaba... Y yo tuve que salir a la calle a buscar, y no encontraba, El guitarrista que yo encontré, que le puse de mote el Shoba, porque en cada función rompió una tanza, vamos, una cuerda. Ese yo lo vi una noche afinando la guitarra con la voz. La.
Digo, ¿qué hace? Dice, afilando. Digo, ¿así afila tú darda? Dice, sí. Y le compré un diapasón de esto del pito, que tiene, Sí, va pero el sonando. que tiene las 6 cuerdas. Digo, mira, dice, ¿eso qué? Digo, esto es para afilar cada esto una cuerda. Y toco yo, le digo. Y le doy. Ya está ahí. Y lo estropeó. Le pegó un soplillo que lo estropeó. Está bien el guitarra que tenía, ¿eh? Ya Además de la afinación, Paco, ¿en qué ha mejorado el carnaval de hoy en día? Hombre, se canta mejor. Se canta mejor. Se escribe mejor. Ya chavales universitarios, ya se escribe mejor. Se canta mejor. En detrimento, el sonido gaditano se ha ido perdiendo. Ya el sonido que hay no pertenece a... ¿Comprendes? O sea, una comparsa ya no canta como pregones. Algunos dicen afortunadamente, yo digo con pena que desgraciadamente, ¿no? Ya una comparsa no suena así, ¿no? Ni como Voces Negras, aunque Voces Negras imitaran a los negros. Pero ese sonido no existe ya. Ahora se canta, hay más gente que canta, que sabe cantar que antes, ¿no? Un contralto de hace 40 años está muchísimo más superado. Vamos, yo hacía el contralto en mi chirigota, yo escucho unos tíos cantando unos tonos y digo, ¿esto cómo es, no? El catalán chico era famoso, el catalán chico está más que superado, ¿no? En esto, ¿no? Como cantan. Después de... Estamos hablando de esos Y de la 30 guitarra años. no te digo nada. De lo que ha mejorado Y de- también. y ¿no? de la guitarra, Claro que vamos, sí, no por te digo supuesto nada. que sí. Que aunque estamos hablando de esos 30 años, ya un poquito hablamos de la Conquistadora y a partir de ella se acabó, ¿no? Se cerró el ciclo de la chirigota como Sí. tal. ¿Por qué nunca hubo un amago de volver? Quizás lo haya en breve, los que lo hiciste en su momento. No, es que no hubo ganas, hermano. Ya está, se acabó ahí, Nadie se dijo, acabó. y yo vamos a reunirnos, ¿no? Además que no nos reuníamos ni para comer, seguimos siendo amigos, ¿eh? Todos, no hay ningún problema. Pero es que ni siquiera nos reunimos para decir, vamos a celebrar el cajonazo, o reunirnos en una comidita, unas copas, ni siquiera eso. O sea, que terminó esto como empezó. Vamos a sacar esto y vamos a terminar esto. Igual que nació, murió. Y así No, se fue dejando ahí, se fue tampoco. exactamente, Y ya no, pasó el tiempo, de y verdad, ya. ¿eh? No, Cada uno ya fue tirando por. exactamente. Y ya Gómez y Emilio pues siguieron con sus callejeras. Unas veces la hacía Emilio, otras veces la hacía Gómez. Eso nunca se sabe, la gente no sabe nunca cómo es, ¿no? Y otras veces estaban los dos juntos haciéndola. Pero nosotros, ¿no? Caracol, pues, la segunda etapa de la callejera fue cuando empezó con los 6 ratas por habitante. Ahí fue la segunda etapa. Y ya estaba Caracol con ellos y Juanín. Y ya siguieron y están hasta ahora. Con los Guatifó, que tampoco tiene nada que ver con mi hermano y con Gómez. ¿Y qué crees que... Hablábamos antes de esa rama, ¿no? Que ha podido seguir algunas agrupaciones o no, de los cubatas. ¿Qué crees que más ha podido quedar, ¿no? ¿O qué te gustaría que quedase o que te recordasen a los rosados de esa época, de esas 4 primeras de la final, la después de los cubatas que se queda fuera, la de los conquistadores, de esa época Hombre, lo importante es los repertorios. Lo importante es que se escriba bien. Es que, claro, si hablo de esto parece que yo estoy hablando de que yo escribo muy bien, ¿no? No se trata de eso, pero los repertorios, hay que cuidarlo un poquito más. No se puede hacer reír con cualquier cosa y se ha vuelto a lo que tanto criticamos de Juan Rivero, que criticamos los cuplés de Juan Rivero y ahora resulta que Juan Rivero es un monaguillo al lado de los cuplés que se escuchan, ¿no? Y no tiene que ver eso con la libertad de expresión. Hay unos cuplés safios para echarlo después y ahora es con los cameos en el teatro, ¿no? Para decir me tomé un vaso no hay que llevar vaso, pero por lo visto sí, ¿no? Y eso es porque los repertorios están muy bajitos, muy bajitos. Han pasado 30 años, Paco. Unos cubatas en 2016, ¿a qué le cantarían? ¿A qué le cantaría? ¿A qué le cantarían? ¿Con quién se meterían? ¿Qué denunciarían? Hombre, ¿Qué criticarían? lo 30 años después. Lo mismo. ¿Eso significa que han cambiado pocas cosas? Aquí, claro. Hombre, no, pero siempre hay un motivo para meterse con la política, con eso. Aquí pasa una cosa. Nosotros coincidimos con la época porque en el segundo año ya ganó las elecciones Felipe González. Los cegatos ya le advertían, no te pongas las botas, ¿no?
Ya se lo advertíamos. Y a partir de ahí yo todos los años le hice un paso doble a Felipe González metiéndome con él. Y tocó la... Y ahora todo el mundo se vuelca en eso, ¿no? Y ahora todo el mundo... Aquí se ha dicho hasta hijo de puta un presidente, que eso es muy fuerte en un paso doble. Yo solo seré capaz de hacerlo y lo escuchaban. Y bueno, ahí todo el mundo se vuelca y sin embargo la derecha salió indemne, no se le ha cantado nada. A la última alcaldesa de Cádiz, que fue, ¿qué año fue? No me acuerdo. La última alcaldesa de Cádiz, lo más que se ha dicho es fea, ¿eh? Y no sé si es que la gente no sabía si lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal, y había que meterse con ella sin saber o no sé, o que la gente no leía la prensa. Pero los autores, pocos pueden presumir de haber dicho algo verdaderamente serio de la alcaldesa y de Rajoy y de Aznar, ¿eh? Y han salido casi indemnes, y sin embargo a Felipe González se le han dicho cosas muy fuertes aquí, y a Zapaterín. Y a la Pues, última, rápidamente por mi que nos parte, vamos. Paco, ¿o tú te ves capaz de sacar una chirigota, una agrupación en el carnaval de ahora, o crees que no pasarías casi que el primer corte o el segundo? No, yo creo que sí. Aquí hay una cosa, y es... Una cosa es la capacidad técnica, y otra es la capacidad humana. Yo no tengo ganas ninguna de hacer una agrupación. Yo, el tiempo que ahora necesito una agrupación para prepararse para el teatro, no lo tengo yo. O sea, no estoy capacitado para... Yo no estoy capacitado para estar 4 meses como están así duros. Yo no soy capaz. Entonces nunca haría una agrupación. Tendría que me empujaran. Tendría que tener un equipito que me empujara mucho. Y por supuesto mi hermano Emilio al lado. Si no, no hay nada que hacer, ¿no? No. Pues Paco, muchísimas gracias por estar en Carnaval.tv. Segundo Dentro de buchito. 30 años nos reunimos otra vez para hablar 60 años después Ahí está. de los cubatas, ¿te parece? Perfecto. Seguirá pues, siendo un cajonazo. A ver entonces, qué ¿eh? sale por ahí, venga, dale al play. Gracias.